¿Cuál es el acto más horrible cometido por alguien que conoces personalmente? Un amigo con el que crecí consiguió un trabajo en un hogar de cuidado para niños y adolescentes vulnerables. En su mayoría niños con graves dificultades de aprendizaje y problemas de salud mental o daño cerebral, etc. Tenía unos 20 años y lo sorprendieron teniendo sexo en el hogar de ancianos con una niña de 14 años. No solo tenía 14 años, también tenía dificultades de aprendizaje tan graves que no había manera de que hubiera podido dar su consentimiento. Él la violó, recibió 4 años, sirvió alrededor de 3, está fuera ahora, pero nadie lo ha visto desde entonces. Supongo que se mudó para evitar que le patearan la cabeza. Bastardo desagradable, siempre fue un poco raro, pero no tenía idea de que fuera capaz de algo así. Alguien que conocía de la escuela se escondió detrás de la puerta de su casa. Esperó a que su madre llegara a casa y la golpeó en la cabeza con un hacha cuando tenía alrededor de 14 años. Probablemente se arrepintió al instante y llamó a una ambulancia. Afortunadamente, sobrevivió y no sufrió daños permanentes. Creo que fue a un centro psiquiátrico después. Un antiguo compañero de trabajo asesinó a su amigo cuando el amigo accedió a trabajar con la policía para arrestar a mi compañero de trabajo por robar un cargamento de hormona de crecimiento humano. Aparentemente fue un asesinato vicioso. Quemaron el cuerpo, pero ha pasado un tiempo. Mi compañero de trabajo terminó prófugo durante muchos años, y finalmente lo entregaron después de que su historia se publicara en America's Most Wanted. Su prometida la vio y él le confesó quién era. Ella esperó hasta que se durmió y fue a un teléfono público para entregarlo. Tenía un conocido que era dueño de un taller de herrería. Algún empleado suyo pensó que era fabulosamente rico porque estaba bien. El empleado de Dirtball fue a su casa y torturó a 4 de ellos hasta la muerte para obtener su fabulosa riqueza $40,000. Desafortunadamente, el ama de llaves también estaba allí y también la torturaron. Los drogadictos pidieron pizza y dejaron su ADN para que lo encontraran. Quemaron la casa. Realmente muy triste. Este tipo era conocido por contratar a tipos que tenían antecedentes penales y darles una segunda oportunidad. Su hijo tenía 10 años. Recuerdo cuando este caso estaba en todas las noticias. Creo que el dueño de la tienda tenía 2 hijas mayores que sobrevivieron porque estaban en la escuela. Nunca fui realmente amigo de este chico, pero tuve un montón de clases con él, y nos sentamos uno al lado del otro en una. Agredió sexualmente a uno de nuestros amigos mutuos. La universidad no hizo nada. Luego pasó a secuestrar y violar a otro estudiante. Después de su arresto, el departamento tuvo una reunión masiva sobre él para abordar los rumores sobre lo sucedido. Era asistente de laboratorio, tutor y presidente de un gran club en el campus, por lo que era bastante conocido. Algunas otras mujeres se adelantaron y dijeron que las había estado acosando. Pero la universidad no hizo nada. Otra persona dijo que abusó de un niño en un momento. La universidad no tomó nada de esto en serio hasta después del arresto. Lo atraparon porque había quitado la placa de su automóvil y lo detuvieron poco después de cruzar las fronteras estatales. Solo lo conocí una vez cuando era niño. Pero el cuñado de mi abuelo se acercó a mí y a mi madre en un café. Yo tenía 8 años, y trató de iniciar una pequeña conversación normal. Mi madre entró en pánico y le preguntó qué diablos estaba haciendo fuera de prisión. Él le restó importancia a su pregunta y se arrodilló para hablar conmigo. Lo que hizo que mi madre me levantara, me echara sobre su hombro y corriera de regreso al auto. Solo recuerdo estar tan asustado por sus movimientos repentinos que estallé en llanto en silencio en el auto y condujimos hasta la mitad del camino a casa. Luego, mamá se detuvo en el estacionamiento de un supermercado. Se metió en la parte de atrás. Me desabrochó y nos abrazamos en la parte de atrás durante lo que parecieron días, probablemente 1 hora como máximo, mientras ambos llorábamos. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Pero mamá me calmó y me decía: estás a salvo. Te amo una y otra vez. Me enteré años después que le cortó la garganta a la hermana de mi abuelo, su esposa, y la golpeó brutalmente hasta matarla. De ahí el miedo de mis madres. El chico con el que fui a la escuela era muy tranquilo.
Muy inteligente y todos lo amaban. Era una persona amable por lo que recuerdo. Había perdido a su madre un par de años antes de esto. Ella era enfermera y la encontraron muerta en una habitación de hospital durante su turno. Causas desconocidas. Nuestro último año de secundaria. El tipo es un luchador de campeonato. Domina sus calificaciones y simplemente le va bien. Vivía con su padre, que fue policía durante años. En el almuerzo un día salió de la escuela y volvió. Todo era normal y el día había terminado. Su padre no se presentó a trabajar esa noche y el departamento de policía envió a alguien para que llamara a su puerta. Encontraron la casa saqueada y a su papá acostado en la cama con una sola herida de bala en la cabeza. Fallecido. Más tarde esa noche llamaron a mi abuela para interrogarla porque limpiaba su casa una vez a la semana. No mucho después de eso, el chico con el que iba a la escuela se quebró y confesó que había venido a casa a la hora del almuerzo para pedir dinero. Y él y su papá tuvieron una discusión. Su papá se acostó como de costumbre para su turno. Y tomó la pistola reglamentaria de su papá y le disparó. Y después de darse cuenta de lo que había hecho, se asustó y puso la casa patas arriba para que pareciera un robo. Luego fue y terminó el día en la escuela para tratar de hacer parecer que no tenía ni idea de lo que había sucedido. Sorprendió a todos. Mi padre nos dio una paliza a mi madre y a mí cuando yo era un niño pequeño. Tengo un cráneo desigual por eso. Hasta que me enteré, pensé que era un defecto de nacimiento. No me enteré de esto por mi madre hasta que era un adulto cuando tuve que llevarlo a la corte porque había abierto numerosas tarjetas de crédito con mi número de seguro social cuando yo era un niño y había hundido mi crédito cuando yo tenía 18. Dos muchachos con los que fui a la escuela, una primaria y una secundaria, secuestraron a una mujer. La violaron, la destriparon y le cortaron la garganta. Ella sobrevivió y testificó. Ambos están en la cárcel de por vida. Ella tiene un documental sobre esto en alguna parte. Definitivamente vale la pena verlo. Creo que solo se llama Allison y está en Amazon. Un tipo que conocí mató a su padre frente a su madre y su hermano menor tratando de proteger a su madre de un abuso severo. Después de que cumplió su sentencia, la familia lo aceptó de nuevo y han estado viviendo una vida normal hasta el día de hoy. Yo era casi ese tipo. Un invierno, cuando tenía 13 años, venía de andar en trineo por la colina de los mineros y el donante de esperma de mi madre la golpeaba repetidamente en el suelo junto al sofá con la cadena de nuestro perro. Lo golpeé tan fuerte como pude en la parte posterior de la cabeza con esta llamativa bola de nieve que teníamos en la repisa de la chimenea. Todos pensamos que lo había matado. Mi mamá nos llevó a mí y a mi hermana a casa de mi tía y llamó a la policía. Desafortunadamente solo le había fracturado el cráneo. Nunca olvidaré los gritos de mi madre. Me hela la sangre hasta el día de hoy. Cuando era niño, estaba en el hospital para una cirugía. En la cama de al lado había un niño más joven que yo con un yeso de cuerpo completo. Resulta que su papá estaba borracho y lo atropelló con el auto. Pero esa no es la peor parte. Su padre. Aparentemente un alcohólico empedernido. Más tarde se suicidó. Pero esa no es la peor parte. Hace unos años, decidí buscar al niño en internet y ver cómo estaba. Resulta que mató a su esposa con una motosierra. Y luego se suicidó con una motosierra. Pero esa no es la peor parte. Su hijo de 14 años los encontró. Eso te jodería de por vida. Cuando estábamos en la escuela, este chico de nuestro año, teníamos 13 años más o menos en ese momento, estaba con sus dos hermanos mayores y secuestró a un hombre. El hombre estaba saliendo con su hermana y en ese momento, la gente era muy protectora si salías con la hermana de alguien. Lo llevaron a una gasolinera y lo cubrieron de gasolina. Luego lo llevaron a un bosque y lo quemaron vivo. Los tres hermanos fueron a prisión, pero como eran menores no creo que les dieran tantos años. Cuando tenía 22 me topé con el chico de mi año en una comida para llevar. Y me dice que está trabajando en el supermercado local. A los pocos meses termino trabajando en ese mismo supermercado. Y va y me dice, cualquiera que se meta contigo avísame. Estoy pensando NaH. No los quiero muertos en un bosque. A uno de mis amigos de la infancia le diagnosticaron esquizofrenia cuando tenía poco más de 20 años.
Dejó de tomar sus medicamentos por un tiempo y tuvo un episodio. Mató a golpes a su madre, que era amiga de mis padres. Lo encontraron en posición fetal llorando y sin entender lo que pasaba. Se suicidó unos años más tarde mientras estaba en la cárcel. Un día, mientras estábamos en la escuela, el padre de un conocido mató a su madre y luego a sí mismo y prendió fuego a su casa. Su padre era algo abusivo y su madre estaba pensando en dejarlo. Cambió por completo al conocido. Solo tenía 13 años, pero básicamente tuvo que crecer y madurar de la noche a la mañana. Él y sus hermanos tuvieron que mudarse con su abuela básicamente sin nada más que la ropa que llevaban puesta. Pudo obtener una licencia de conducir a los 13 años porque su abuela no sabía conducir. Así que él podía ayudar, de alguna manera, contra todo pronóstico. Él y sus hermanos son personas perfectamente normales. No sé cómo cuantificar esto entre todas las cosas horribles que he visto en este hilo. Pero he querido desahogarme durante mucho tiempo y nunca he podido decirle a nadie en la vida real porque no es mi historia para contar. Cuando mi mamá tenía 6 años, un vecino abusó de ella. Ella le dijo a su mamá, no le pasó nada al vecino. Eso es todo lo que sé con seguridad. Mi mamá fue muy vaga con los detalles. Pero basándome en lo que sé que sucedió y en el momento en que sucedió todo, creo que su mamá la culpó y amenazó con hacerle daño si su padre tomaba alguna medida. Su padre se fue, lo cual tardó mucho en llegar de todos modos, con buenas intenciones, pero finalmente la dejó sola en una situación peligrosa. Su madre le lavó el cerebro durante varios años para que creyera que había hecho algo malo. Así que cuando finalmente se le permitió buscar ayuda cuando era adolescente, el pastor de su iglesia, nunca un profesional de la salud mental, no pudo discutir cuando su madre le dijo el pastor que ella era una puta que tentaba a los hombres por diversión. Nunca se le permitió estar a solas con hombres cuando era niña. Porque ella podría hacer algo para que ellos la violaran. Finalmente, la echaron a los 17 años cuando su madre descubrió que era sexualmente activa. Esto la obligó a vivir en una situación muy peligrosa. Nací 2 años después. Siempre odié a mi abuela y me negaba a verla cada vez que tenía algo que decir. Cuando tuve la edad suficiente, la corté por completo. Se presentó en mi fiesta de graduación y me fui. Todo esto fue antes de saber lo que le hizo a mi madre. A veces puedes oler el mal que sale de alguien. Mi mamá trató de arreglar las cosas con ella el año pasado y ahora se queja constantemente de que no se respetan sus límites. Es irritante, pero es su viaje, así que me desahogo en Reddit, supongo. 1973. Un tipo con el que salía tuvo una discusión con su arrendador y otro tipo cuando fueron a desalojarlo. Les disparó a ambos y luego transportó sus cuerpos fuera de la ciudad. Los desmembró y enterró los restos, excepto sus pollas. Se rumorea que luego clavó sus pollas en un árbol. Meses después, un hombre estaba buscando hongos cuando su perro trotó orgulloso hacia él y le mostró la cabeza decapitada de una de las víctimas. La investigación posterior condujo a mi amigo y su maldita casa. Fue juzgado y declarado culpable y condenado a 50 a 75 años de prisión. No sé si todavía está dentro. Solo puedo encontrar referencias a su juicio pero no a su estado actual. Gracias por mirar. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si quieres ver más videos, suscríbete. Y si tienes algo que decir, deja un comentario. Adiós.